Bueno, pareciera ser que todo está en virtud de la ciencia ficción, tanto en la literatura como en el cine. Ahora, hacer ciencia ficción en México en el cine me resulta un poco, al principio, no sé, como llamativo, ¿verdad? Así es. Es la mejor, digamos, muy sutilmente es llamativo, pero también yo le diría peligroso. Para nosotros ha sido, pues, peligroso entrar a este género que, pues, merece mucho cuidado y merece también, pues, una gran revisión del guión, y no solo una revisión, varias revisiones para irle quitando paja y al mismo tiempo cosas que en un momento te pueden parecer interesantes escritas, pero que ya visualmente pueden llevar al humor involuntario, ¿no? Entonces, lamentablemente, en lo que es la ciencia ficción en México, hay una delgada línea en lo que es el humor involuntario e incluso la risa, porque sí lleva, a veces hemos repasado películas mexicanas de ciencia ficción de los años recientes y de otras décadas, y pues sí es un género bastante peligroso que la mayoría de las veces no se logra como se debería. Estás un poquitito, la imagen no sé si es de ciencia ficción, que Ah, me sí. pasas esa imagen. A ver, Quiero que permanezcas ahí- estático. perfecto, aquí estoy. Es cierto lo que dices con respecto a que todo en escrito parece maravilloso y que luego visualmente es otra cosa, sobre todo en la ciencia ficción, ¿no? Es decir, uno puede imaginar un montón de cosas visualmente por ahí en la realidad, pero al hacer la ciencia ficción es como que uno debe tener otro ojo. ¿Lo piensas así? De hecho, sí, es como, ¿cómo te diría? Hay que saber sutilmente hasta dónde la realidad puede realmente ser un equilibrio para todo lo que son efectos especiales, para todo lo que son situaciones que se desarrollan en un futuro. Entonces hay que ir con lupa y hay que ir con pies, ¿cómo se dice? Con pequeños pasos, más que nada. Porque de repente, cuando dice ciencia ficción, de repente, por ejemplo, al director de vestuario, se le ocurre unos vestuarios así de totalmente estrambóticos o futuristas, o o de repente a los maquillistas también, o al director de arte. Y la realidad es que si te das cuenta de 1910, de 1900 a la fecha, no han cambiado mucho los vestuarios. O sea, vemos los mismos trajes, las corbatas, las camisas en los hombres. En mujeres, pues es un poco más llamativo, pero aún así no es tanta la exageración, ¿no? De una década a otra. De repente, ahorita la década de los 90, en cuanto al look, se confunde mucho con la época actual. Entonces, realmente no hay esos cambios así que estamos acostumbrados a ver en el cine de Hollywood, ¿no? Ahora Entonces, por también ahí, sí, sí, pero también es cierto que ha cambiado muchísimo nuestra manera de ver la ciencia ficción en el contexto en el que todos ahora vivimos prácticamente en una distopía, digamos, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que nos planteaban en los 90 ahora ya son, digamos, ya son parte de nuestra realidad. Yo a veces miro a esa gente con el cubrebocas y la pantalla y digo, ¿es realmente lo que estoy viviendo? Estoy viviendo una película, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es. ¿cómo es la película Nudos, que ya empezaste el rodaje? Y también cuéntame un poco cómo es el rodaje en el medio de esta pandemia. Claro que sí, mira, es realmente, este, para nosotros es difícil filmar durante la pandemia, porque primero tuvimos que invertir un gran porcentaje del presupuesto en todas las medidas de desinfección, en todas las pruebas COVID, que no estamos haciendo una sola prueba COVID y ya estamos haciendo constantes pruebas COVID para todo el equipo y para todo el crew. Y también estamos asociándonos con una empresa japonesa para tener
una sanitización, que esa palabra no existe, por cierto, pero vamos a usarla, Sí. sanitización a nivel internacional con productos que prácticamente matan el COVID en 2 segundos, ¿no? Entonces, con eso estamos, pues, protegiendo el equipo, protegiendo los espacios, y estamos buscando, o sea, no escatimamos en nada para poder mantener la salud, pero eso cuesta mucho, alza mucho el presupuesto de las producciones, incluso en lo que se refiere a catering, en lo que se refiere a maquillaje, en lo que se refiere a vestuario. Es realmente una inversión fuerte, entonces filmar en medio de la pandemia, pues es muy difícil, muy, muy difícil, pero Ah, pues lo estamos sorteando. ujú, Y en cuanto al tema del tema de la película, pues es ciencia ficción, pero a la vez no, porque es algo que ya estamos viviendo a través de las redes sociales, que es ujú, la falta de privacidad. O ujú. sea, ahorita tenemos la ilusión de privacidad, el último estertor de lo que conocíamos como privacidad, aunque de forma ilusoria, pero la gran realidad es que todo lo que escribimos en privado, todas las fotos que mandamos, este mismo Zoom ahorita, todo está siendo grabado y archivado por grandes corporaciones. Y pues precisamente la película se remonta, bueno, primero se remonta a cosas que han pasado históricas, pero también que está ubicada en un futuro muy cercano, en 1950. ¿Y qué pasa en 1950? Que ya ocurrió el gran hackeo. El gran hackeo es algo que va a sobrevenir, yo calculo, pues antes de una década, y ya vimos algunas señales de ese gran hackeo, con Wikileaks, con este, lo que pasó con Facebook de la venta de datos. También Sí, vimos un gran hackeo al portal Ashley Madison, por ejemplo, donde todos los infieles, sus nombres quedaron expuestos. Pero ¿qué sí, va a sí. pasar? Que ahora En con el nuestro gran... país, por ejemplo, con la elección de Macri hace 4 años, que fue terrible. Exactamente. Estamos viendo incluso que pueden alterar las elecciones. Ujú. Entonces, el gran hackeo se va a dar cuando esté la transición de las computadoras cuánticas, bueno, de las computadoras normales a las computadoras cuánticas. ¿Y qué va a pasar? Que los primeros en tener computadoras cuánticas después de los militares, pues obviamente eran los hackers. Entonces, algún hacker tipo Anonymous, antes de 10 años, pues va a hacer pública la información de 6,000 millones de personas. Me refiero a todos sus WhatsApps privados, todos sus mensajes que tienen en chats con otras personas, todas las fotos que mandan, todos sus mensajes de Facebook privados, sus Zooms, no, vamos a estar expuestos los 6,000 millones de personas y se van a derribar muchos mitos. Aquellos que presumían de políticamente correctos, de repente vamos a leer sus historiales y nos vamos a ir para atrás, ¿no? De horror. Y algunos quizá villanos, que creíamos muy villanos, de repente vamos a descubrir que no lo eran tanto, ¿no? Entonces va a ser una cosa muy aleccionadora para la humanidad ese gran hackeo y pues es algo que ya está advertido por especialistas y pues que vamos a tener que afrontarlo en los próximos años y vamos a darnos cuenta que todo lo que supuestamente borramos o todo lo que creímos que habíamos dado de baja, algún perfil, esto va a seguir vigente y se va a publicar con el rastro de nuestro número telefónico, ¿no? Ahora, ¿quién escribió el guión? Shibra. Yo lo Ah, escribí, ajá. y tuve asesoría pues de muchas personas, porque sí quise asesorarme en todo lo tecnológico, sobre todo, también con personas dedicadas al futurismo, digamos, Claro. pero este futurismo real, ¿no? O sea, no nada de que yéndonos a 2 siglos en el futuro, ¿no? Sino cosas, los cambios sutiles que va a haber en la humanidad. Pero también una parte muy importante es mi personaje es una mujer, mi personaje principal. Entonces ella deja todo un rastro en las redes sociales, que en una especie
de interrogatorio kafkiano como el proceso de Kafka. Pues ella no sabe dónde está, no sabe por qué le están interrogando, pero ellos tienen una información y para obtenerla le están sacando pues todos sus trapitos al sol con su pasado en redes sociales. Pero incluso Entonces, pasado que uno ni se recuerda, ¿verdad? exactamente, de repente uno puede decir una opinión tonta en redes sociales y de repente en un futuro ya es políticamente incorrecta y pues a Claro. uno lo linchan, ¿no? En redes. O cualquier comentario que uno diga en un supuesto chat privado de WhatsApp con algunos amigos o que se mandó una foto, de repente ya puede ser cosa para una penalización legal, ¿no? Claro. Entonces, va a ser un futuro bastante interesante con el gran hackeo, porque pues vamos a ver que de repente muchos se van a convertir en criminales de la noche a la mañana y otros se van a, pues se van a redimir, ¿no? Va a ser muy interesante ese gran hackeo. ¿Quién es la actriz? Nuestra actriz es Carla Hernández. Ujú. Es una actriz de, pues que a mí me pareció muy interesante cómo desarrolló el personaje y aparte que ganó el papel entre más de 20 actrices, porque es un papel muy físico, porque hay golpes, gritos, es algo como, mi clown, digamos, para escribir el personaje fue Juliette Binoche en Ajá, Azul, ajá, un poco esta escena del hospital y todo ello. sí. Entonces es un papel que remandaba mucha, eh, pues, mucho interior, vamos a decirlo, mucho interior por parte de los actores. Entonces, al mismo tiempo es una perspectiva femenina porque se ven todos sus WhatsApps y todos sus mensajes más íntimos en las redes. Entonces, para escribir eso, yo no quería escribirlo desde la perspectiva de un hombre, porque también me parecía que tenía que asesorarme también con amigas y muchas amigas escritoras y amigas pues personales. eh, me dejaron ver sus mensajes y lo que escribían en redes con sus otras amigas, ¿no? Para tener una perspectiva de cómo escriben las mujeres en la intimidad, cómo platican entre ellas, sobre todo cuestiones íntimas. Y entonces, a partir de eso, empecé a crear el guión que viene totalmente de una perspectiva femenina y con cosas reales que publicaron otros, ¿no? En algún momento. Bueno, Kieslowski Entonces, decía precisamente que en Azul había elegido a una mujer porque muchas de las cosas que pasaban las podía resistir solo una mujer, digamos, ¿no? Que exactamente. un hombre por ahí se mataba o no podía hacer frente a todo eso, ¿no? Así es, y también estaba el vínculo de la maternidad, porque pues el personaje despierta de un coma en el futuro, han pasado 10 años, y ella lo único que recuerda es que estaba embarazada al momento de tener un accidente. Ajá. Entonces ella no sabe qué pasó con su hija, no sabe nada, pero sin embargo ese vínculo de madre es también algo que quería explorar en el guión para que ella con ese deseo de poder saber lo que pasó con su hija, se convirtiera también un poco en manipuladora de sus interrogadores, ¿no? Ujú. Entonces, es un guión que la verdad tiene efectos especiales, es de ciencia ficción, pero regresa a la tradición actoral en el que los actores, los diálogos tienen todo el peso de la película a cuestas. Perfecto. Bueno, las dos últimas. La primera porque hace cine, Gibran. Eh, fíjate, fíjate, Mónica, que yo creo que es para mí el cine es una extensión de la literatura. Yo sobre todo soy escritor, yo he escrito novelas y, bueno, poemas y todo. Yo siempre mi base es literaria. Y, y de unos años acá, pues encontré en el cine, ya con todos los recursos que tiene, una extensión para llevar pues mi literatura a otro plano. Es como Ajá. a Ujú. un plano más personal, visual, pero que a la vez, pues fuera muy profundo en lo que yo trataba de expresar, pues como ser humano, ¿no? A nivel personal. Entonces encontré una herramienta en el cine que para mí es, sobre todo tiene una base literaria, y luego, pues lo visual me interesa, pero yo no estoy casado con la forma.
te digo, eso es algo que siempre me he dado cuenta como cineasta. O sea, si tengo que hacer una película, por ejemplo, en un barco, pero de repente no tengo el barco, pues la traslado a un museo durante la noche que se quedan encerrados, ¿no? O sea, Claro. la forma no estoy casado con la forma, pero sí con el fondo. Lo que quiero es expresar las ideas, las palabras, y por eso hago cine, yo creo, porque es ante todo un medio de expresión muy profundo y que se vincula con la literatura en mi caso. Bueno, y la última sería precisamente ahora has iniciado el rodaje, cuánto va a llevar este rodaje, quién te va a hacer la postproducción y cómo eres como cineasta, digamos. ¿Esta es tu segunda película o es la primera? ¿Cómo estás en el mundo del cine? Sí, esta ya sería mi cuarta película de ciencia, bueno, de ficción. Ajá. Es mi cuarta película. La primera fue Generación Spielberg, la segunda fue... Ah, no, es la quinta, de hecho. Primera fue Ah, Generación Spielberg, luego El Buquinista, luego Arritmia, que se quedó trunco su estreno por la pandemia, al igual que Kintsugi, son dos películas que se nos quedaron truncas ahorita en estreno. Entonces esta sería mi quinta película de largometraje. Y bueno, vamos a filmar, es un rodaje largo porque vamos a filmar hasta el 6 de febrero ajá. por la cuestión de los efectos especiales que los estamos cuidando mucho para que sean muy sutiles, que no se coman la historia, sino solo se integren como pequeñas sutilezas. Entonces estamos filmando muchas cosas en pantalla verde y otros escenarios de maqueta virtual, pues también en pantalla verde, porque nos dimos cuenta que no existían las locaciones en México para filmar ahí, ¿no? Entonces las tenemos que recrear digitalmente. Entonces, pues es un rodaje en el que también estoy aprendiendo la cosa de los efectos especiales. Estoy con pues, gente muy, muy talentosa. Y la postproducción nos asociamos con la empresa Óxido. Es una de las empresas postproductoras pues, más importantes de México que han llevado proyectos pues, increíbles. Entonces, pues vamos a hacer con ellos la postproducción. Le entraron a este esquema de cooperativa en el que estamos con ellos pues trabajando. Y pues te puedo decir que es un rodaje bastante físico, porque Claro. nuestros actores tienen mucho temperamento. Mi actor español, que es un gran talento, que es Alex Cruza, tiene un gran temperamento y al mismo tiempo Carla Hernández, mexicana, pues tiene otro gran temperamento. Entonces es como un duelo de titanes en el set, es un duelo de inteligencia también, porque son actores muy inteligentes y que cuestionan cosas y cuestionan situaciones y cuestionan incluso gestos. Entonces, de repente hay que llegar a acuerdos, hay que dirigirlos, pero de repente si veo que van por un muy buen camino, dejarlos, aunque de repente se vayan a lo más físico. Entonces, hay que jalar riendas, hay que soltarlas, hay que pues realmente es extenuante ahorita el rodaje en cuanto a lo actoral, ¿no? Yo creo que es una de las películas más comprometidas con el lucimiento actoral de dos personajes pues, que ha habido en los años recientes. Bueno, paciencia para este desafío y por supuesto te estaremos llamando cuando ya se estrene la película. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos.